La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 166. Bombardeos sobre Alemania en 1945. Dresde. La próxima semana no habrá episodio abierto, ya que grabo el episodio que inicialmente estará disponible solo para quienes me apoyan financieramente. A este tipo de episodio lo llamo anexo y estará disponible al final del podcast. En el episodio de la semana entrante relato lo que ocurrió con la población alemana una vez que termina la guerra. En particular, aquellos alemanes que se reubicaron durante la guerra. Si usted recuerda, uno de los objetivos principales de Hitler era alcanzar el que él llamaba el espacio vital, esa expansión territorial hacia la cual se extendería el imperio germano por los siguientes 1000 años. Cuando Alemania finalmente pierde la guerra, ciudadanos alemanes que no han podido o no han querido regresar a Alemania ante la inminente derrota de su nación, se encuentran en medio de poblaciones hostiles que ahora buscan recuperar lo perdido ante los alemanes. Pero no son solamente estos los alemanes que pagarán los platos rotos. Se da el caso además de habitantes de estas zonas de ascendencia alemana que han vivido ahí por generaciones. Se aprovecha esta oportunidad para expulsarlos incluso a ellos. Es decir, se utiliza una práctica similar a la utilizada por la Alemania nazi cuando eran ellos los que controlaban los territorios. Es una historia triste y dolorosa de la que pocas veces se habla. Empezamos nuestro episodio con un breve resumen de la situación de los bombardeos aliados en los últimos años de la guerra. En 1943, y a medida que la fortaleza de esta fuerza de combate crece con la llegada de más y más aviones fabricados en los Estados Unidos de América principalmente, y de pilotos y tripulaciones entrenadas de múltiples nacionalidades, la potencia de los ataques aliados contra ciudades alemanas se sigue incrementando e intentan internarse más en el territorio alemán e incluso más allá del territorio alemán, principalmente en ruta hacia Ploesti, ciudad rumana donde se encuentran los pozos y refinerías petroleras principales con los que cuenta la Alemania nazi. Estas instalaciones han ganado una importancia aún mayor a partir del intento fallido alemán de tomar el Cáucaso soviético y sus reservas petroleras en 1942. Si los alemanes pierden esa fuente de combustibles, sus reservas se reducirán a la producción de crudo sintético en Alemania, mucho más caro que el crudo regular y disponible en cantidades mucho menores de las necesarias para continuar la guerra. Los alemanes saben que los aliados intentarán hacer esto y con buena parte de Europa ocupada por sus fuerzas, a través de sus radares son capaces de ver los ataques aliados que se acercan y atacan a estos aviadores mientras van en camino hacia su objetivo, mientras atacan y en el vuelo de regreso a sus bases. El resultado es que para finales de 1943, las tripulaciones de bombarderos aliados están pagando un altísimo precio por sus ataques. Y no es descabellado decir que en esta parte de la guerra, los alemanes están más cerca de ganarla que los aliados, cuya fuerza de bombarderos se acercaba al colapso. En 1944, la estrategia aliada respecto a los bombarderos cambia una vez que llega al campo de batalla la versión definitiva del caza P-51 Mustang, avión de diseño estadounidense que ha sido equipado con un motor Rolls-Royce inglés en un proyecto de colaboración entre ingenieros estadounidenses y británicos, que resulta en este avión lleno de innovaciones a fin de aumentar su rango y que ahora es capaz de acompañar a los bombarderos en sus misiones e incluso combatir contra los cazas alemanes, ya que además cuenta con respetable armamento. Como ya estamos a inicios de 1944 y la amenaza de los submarinos alemanes ha sido neutralizada en 1943, este es el año en que británicos y estadounidenses planean desembarcar en Europa. El flamante comandante de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, James Doolittle, toma la decisión de que hay que cambiar de estrategia. Los bombarderos estadounidenses viajarán escoltados por los cazas Mustang
y los cazas los defenderán de los cazas alemanes. Pero esa ya no es la prioridad número uno. La prioridad de los cazas aliados es destruir a la fuerza de caza alemana. En otras palabras, los bombarderos aliados serán carnada para atraer a los cazas alemanes. Esta decisión hasta el día de hoy causa polémica, ya que las pérdidas de tripulaciones de bombarderos aliados se hubieran podido reducir claramente, pero ese no es el caso debido a este cambio táctico. En todo caso, la táctica funciona y para el momento de los desembarcos aliados en Normandía, en junio de 1944, la Fuerza Aérea Alemana ya no juega ningún papel en esa campaña. Basta ver la diferencia entre misiones de combate enviadas por los dos bandos el día inicial de los desembarcos. Los alemanes lanzan 80 misiones de combate, principalmente cazas. Los aliados lanzan 14,000 misiones de combate de todo tipo de aviones. Se puede afirmar que tras apenas días del desembarco en Normandía, queda claro que los alemanes no van a poder expulsar a los aliados del continente. Pero poco a poco el dominio aliado se sigue consolidando y a medida que controlan más del territorio francés, ahora pueden abrir pistas para los cazas de combate. Lo que esto quiere decir es que las tropas alemanas en tierra serán torturadas por la aviación aliada, pero además que los bombarderos aliados pueden contar con un mayor número de escoltas, ya que los Mustang tienen el rango suficiente para misiones muy adentro del territorio alemán y con combustible suficiente para incluso combatir durante el vuelo. Los bombarderos despegaban desde Inglaterra y los cazas P-47 se sumaban para escoltarlos. Y al llegar al límite del rango de estos aviones, eran reemplazados por Mustangs que despegaban desde Francia. Ahora son escoltados durante la misión completa. Los pilotos alemanes que despegan a enfrentarlos saben que es muy poco probable que regresarán al enfrentar no solamente a excelentes cazas aliados, sino además en números que vuelven los encuentros muy peligrosos para ellos. La derrota total de la Fuerza Aérea Alemana se acerca. Pero eso no quiere decir que todo va tranquilamente para los bombarderos aliados. No hay que ser un genio militar para ver que la derrota en el aire se acerca, pero igual tienen que defender los cielos de Alemania. Por lo que los alemanes se han concentrado en desarrollar sus baterías antiaéreas a las que se llamaba y hasta el día de hoy se conoce como Flak. ¿Qué tan importantes eran estas baterías? Se estima que la mitad de los bombarderos aliados derribados fueron el resultado del fuego antiaéreo. La otra mitad fue como resultado de ataques de los cazas, de colisiones, de problemas mecánicos y de otros factores. Otro resultado que se escapa de esos números son los bombarderos que al ser dañados no pudieron completar su misión o se ven forzados a soltar sus bombas antes de llegar a su objetivo, por lo tanto arruinando la misión. Finalmente, ¿cuántos bombarderos fueron víctimas de cazas de combate alemanes como resultado de su baja velocidad o altura debido a los daños causados por las baterías antiaéreas? Eso nunca se sabrá. Como desafío adicional, no importa cuántos cazas escolten a los bombarderos, no hay nada que puedan hacer respecto al Flak, excepto de vez en cuando intentar encontrar estas posiciones para ametrallarlas. Entre las innovaciones alemanas se encuentran los trenes artillados antiaéreos. Estos trenes transportaban baterías antiaéreas que se movilizaban a distintos puntos del territorio alemán. Contaban además con los mejores artilleros antiaéreos, por lo que se volvieron la élite de esta fuerza de combate. La desventaja, por supuesto, es que solo pueden estar en un punto a la vez y que si la fuerza aliada descubre el tren, entonces ahí va buena parte de su mejor equipo y combatientes. Los alemanes han desarrollado además directores de fuego computarizados en que se combinan 6 baterías que disparan con la ayuda de su radar Würzburg. Estas baterías, operadas por personal apropiadamente entrenado, eran letales. Sin la menor duda, entre las defensas antiaéreas alemanas destacan las monstruosas torres construidas en Berlín, Hamburgo y Viena. Estas torres eran una combinación de albergues y torres de defensa antiaérea
construidas con paredes de metros de ancho de concreto, capaces de resistir bombardeos directos. Eran la señal más visible de la resistencia alemana a los bombardeos aliados. En la cima contaban con baterías dobles de 128 milímetros capaces de disparar 20 obuses por minuto. Esto multiplicado por las 4 torres que normalmente constituían esta estructura, quiere decir que la fuerza de bombarderos que se acercaba debía enfrentar una fusilada de 80 proyectiles por minuto. Un tripulante de bombardero aliado describía cómo podían ver que los bombarderos ubicados al frente del ataque empezaban a ingresar a la zona de combate y cómo las pequeñas nubes de humo negro empezaban a aparecer. Y al momento algunos bombarderos empezaban a desplomarse. Ellos solo podían mirar, sabiendo que en unos segundos sería su turno para ingresar a esta zona, y lo hacen con la esperanza de sobrevivir. Para el final de la guerra, los alemanes han desarrollado incluso un obús con un sensor de proximidad que aumentaba la letalidad del ataque. Desafortunadamente para los alemanes, los resultados de este nuevo obús son excelentes, pero ya no tienen ni los recursos ni el tiempo para implementar masivamente esta nueva arma. Uno de los autores consultados esta semana menciona que con ese tipo de obús creado por los alemanes, se necesitaban aproximadamente 350 obuses para derribar un bombardero. Esto contrastaba con los 4.500 obuses normalmente requeridos. Queda claro, por lo tanto, que este tipo de defensa requería una cantidad impresionantemente alta de recursos, los cuales siguen agotándose a la Alemania nazi, y como ya he mencionado en otros episodios, cada batería alemana Flak 88 utilizada en tareas de defensa antiaérea es una batería menos intentando destruir tanques soviéticos en el frente oriental. Ya desde 1944, y más una vez que se producen los desembarcos en Francia y la toma del control aliado del territorio en el continente, la potencia de la Fuerza Aérea Aliada sigue creciendo y ya abruma las defensas alemanas. Tampoco es el caso de que los alemanes han perdido completamente su poder ofensivo. Para este momento ya han llegado los submarinos eléctricos alemanes, los cuales pueden ser considerados verdaderos submarinos debido al tiempo que pueden permanecer sumergidos. Hasta este momento de la guerra, los submarinos con los que contaban todos los bandos debían ser considerados sumergibles, ya que pasaban la mayor parte del tiempo en la superficie y se sumergían por periodos breves de tiempo, sea para atacar o para escapar. Los nuevos submarinos alemanes son mucho más difíciles de detectar y atacar. Ya están cayendo además sobre Londres y otras ciudades del oeste de Europa las aterradoras bombas V2. Y como se ha mencionado en otro episodio, los alemanes lanzan una ofensiva en las Ardenas a finales de 1944. La mayor amenaza existente en la mente de unos pocos a los más altos niveles británicos y estadounidenses debió ser sin duda el desarrollo confidencial que realizan múltiples naciones buscando armas atómicas. Esta guerra puede cambiar cualquier día si los alemanes han logrado desarrollar un arma nuclear y logran ponerla en un cohete V2. Hoy sabemos que ese no era el caso, pero en 1945 no se podía descartar que los alemanes hayan logrado mantener en secreto su plan de desarrollo de armas nucleares, sobre todo porque los mismos aliados están avanzando a pasos agigantados para desarrollar sus propias armas atómicas, lo que demuestra que es probable desarrollar este tipo de armas. La Alemania nazi logra mantener estos niveles de producción utilizando plantas subterráneas que cuentan con decenas de miles de obreros que han sido forzados a trabajar o que han sido secuestrados en los países ocupados. Uno de los autores consultado esta semana estima que solo en la planta que fabricaba los cohetes V2 trabajaban unos 60,000 obreros esclavos, de los cuales 40,000 no van a sobrevivir. Ya desde finales de 1944,
Los aliados buscaban mostrar a los alemanes lo que se les venía si no capitulaban incondicionalmente, y los bombardeos masivos de ciudades alemanas se multiplican. Pero lo que también ocurre es que el objetivo de los bombardeos aliados sigue cambiando. Inicialmente los británicos, antes del ingreso estadounidense a la guerra, intentan el bombardeo estratégico, el ataque a un blanco específico, a una fábrica, a un centro de comando. El alto mando militar británico ordena un estudio y se determina que esa estrategia es un fracaso, por lo que pasan a bombardeos de zonas enteras. Esto, por supuesto, no se comunica a la población británica. Al ingresar los estadounidenses al conflicto, ven lo que están haciendo los británicos como una barbarie y deciden realizar bombardeos diurnos para alcanzar la alta precisión contra objetivos exclusivamente militares. En otras palabras, lo mismo que intentaron hacer los británicos. La estrategia estadounidense también falla y, para colmo, estas dos fuerzas aéreas están pagando un altísimo precio en vidas y aparatos. Se abandona la estrategia de ataques precisos, pero las poblaciones, tanto británicas como estadounidenses, siguen creyendo que los bombardeos que se están realizando contra Alemania son exclusivamente contra objetivos militares, cuando en realidad son contra zonas enteras, lo que, por supuesto, resulta en muchas más muertes civiles. La lógica para el cambio es que si los bombardeos estratégicos son ineficientes, al menos estos bombardeos mantienen la presión sobre Alemania. Para 1944, y ya con los aliados en territorio europeo continental, las misiones de bombardeo pueden realizarse hacia cualquier punto de Alemania y de sus territorios ocupados. Pero sí llama la atención la falta de coordinación entre las fuerzas aéreas británico-estadounidenses y la Fuerza Aérea de los soviéticos. Para 1944, el enfoque de los ataques pasa al petróleo, uno de los tantos talones de Aquiles de los alemanes. Si logran destruir sus refinerías, pueden paralizarlos. Esta evaluación es correcta, pero las refinerías y pozos petroleros se encuentran entre las zonas más protegidas de la Alemania nazi. El siguiente paso en esta evolución es el ataque al sistema de caminos y al sistema ferroviario. Después de todo, fábricas pueden ser movidas. El petróleo puede ser refinado y llevado a otros lugares. Todo puede ser embodegado en distintas zonas, pero todo esto tiene en común la necesidad de caminos o ferrocarriles. Y esos caminos o líneas ferroviarias son inamovibles. Es hora de concentrarse en destrozar la cadena logística alemana. Lo que también es conocido y obvio es que estos caminos y centros ferroviarios están ubicados en zonas urbanas. De paso, un dato más bien de tipo técnico. Estos bombarderos viajan en formaciones en V, V, V pequeña, V dentilabial, como le llaman en su país. Esta formación en V es copiada de las bandadas de aves que viajan durante sus migraciones anuales. Si usted se ha fijado en estas bandadas, habrá notado que es común que uno de los brazos de la V es más corto que el otro. Y tal vez se ha preguntado por qué ese es el caso. La explicación es sencilla. Uno de los brazos de la V es más corto porque en ese brazo hay menos aves. Con esta nota triste pasamos a las palabras de Churchill. Palabras de Churchill. En 1942, el año más peligroso enfrentado por los aliados debido a la serie de derrotas sufridas ante alemanes, italianos y japoneses, ya se empieza a notar que el balance de las fuerzas aéreas se está inclinando claramente a favor de los aliados. Con los bombardeos alemanes contra Londres en 1940 frescos en su mente, Winston Churchill declaraba: Hitler hizo un pacto con el demonio del aire, pero el contrato ha expirado antes de completar el trabajo, y ahora este demonio ha firmado un contrato con una firma rival. Los eventos relatados en este episodio
muestran el impacto de este cambio de bando demoníaco. No es solo que los blancos principales son objeto de debate. El orden de prioridad es fundamental y distintos comandantes tienen distintas opiniones respecto al orden correcto. En estos días se vuelve famoso el comandante de la Fuerza de Bombarderos británica, Arthur Harris, uno de los convencidos de que la Fuerza Aérea es capaz de ganar guerras sin necesidad de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y está decidido a demostrar su teoría en Alemania. Si dependiera de él, los bombarderos aliados deberían concentrarse en las ciudades alemanas hasta que la gente ya harta decida librarse de sus gobernantes. Los bombardeos a ciudades alemanas grandes, medianas y pequeñas ahora son cosas de todos los días. Es en estos días en que a los estadounidenses se les ocurre el proyecto Afrodita, el cual consistía en tomar bombarderos en distinto estado, menos que ideal para combatir, y llenarlos de explosivos. La muy pequeña tripulación a cargo de despegar este avión llevaría este avión a la altura ideal, lo dirigiría hacia Alemania, pondría el piloto automático y se lanza en paracaídas antes de ingresar al territorio alemán. Este bombardero vuela hasta quedarse sin combustible y se desploma a tierra causando una tremenda explosión. Se hicieron algunas pruebas, pero los resultados no fueron satisfactorios. En una de estas misiones muere Joseph Kennedy, hijo del ex embajador estadounidense en Gran Bretaña y su sucesor político. Con la muerte de este hombre, ahora su lugar será tomado por uno de sus hermanos, un señor llamado John F. Kennedy. Para inicio de 1945, la realidad es que distintos comandantes de la Fuerza Aérea tenían distintas ideas respecto a cuál era el blanco que causaría el colapso abrupto de Alemania y utilizan las fuerzas bajo su mando para atacar principalmente los objetivos que ellos consideran ganarán la guerra. Y como la potencia de estas fuerzas de bombarderos sigue creciendo, tienen el material necesario para hacerlo. Tampoco hay que olvidar que en esta guerra que ya pasa de 5 años, las naciones están agotadas en todo sentido, por lo que se busca una forma de concluir este conflicto de una buena vez. Es en este contexto cuando en febrero de 1945 se decide atacar la ciudad de Dresde, en el este del territorio alemán. Este es uno de los bombardeos más famosos de esta guerra y la controversia dura hasta hoy. Yo tengo libros que hablan de este bombardeo como un acto criminal y desproporcionado. Yo tengo libros que describen a Dresde como un objetivo militar válido, por lo que el ataque estaba justificado. Como lo que yo opino es irrelevante, simplemente le cuento los detalles de este ataque, más unos cuantos comentarios míos. La ciudad de Dresde había sido bombardeada por los aliados ocasionalmente, pero más como un blanco de oportunidad que como un objetivo principal. Esta ciudad, como probablemente toda ciudad relativamente grande de Alemania, tenía industria militar, así como otros tipos de industria, las cuales estaban ubicadas, como toda fábrica en todo país, en una zona poblada de esta ciudad. Dresde está, como cualquier otra ciudad alemana, involucrada en el esfuerzo de guerra alemán. Es también importante mencionar que en realidad para este momento, y desde hace alrededor 3 años, entre los objetivos de la fuerza de bombarderos aliados se encontraba, entre comillas, atacar la moral del pueblo alemán. Esa vaga declaración significa que todo aquello que podría impactar la moral alemana podría ser atacado. En otras palabras, lo que querían. ¿Por qué atacar Dresde? Como ya se mencionó, el objetivo de los bombarderos sigue evolucionando y para 1945 se ha vuelto prioritario atacar los centros de transporte, caminos y rieles ferroviarias. Dresde es un centro de transporte importante, por lo que su destrucción limitaría considerablemente la movilidad alemana,
lo que es muy importante ya que las tropas soviéticas para este momento ya han ingresado a Alemania y quieren asegurarse de que los alemanes no recibirán refuerzos a través de esta ciudad. Pero hay algo más. Ante el avance soviético, miles de refugiados alemanes intentan escapar hacia el oeste de Alemania para evitar caer en manos soviéticas. Su ruta de escape se hace a través de ciudades con buenos centros de transporte y una de esas es, por supuesto, Dresde. Para febrero de 1945 hay miles de refugiados alemanes que intentan escapar a través de Dresde. Y los aliados lo saben. La siguiente es la operación del bombardeo. El ataque lo abren los británicos que atacan en la noche con aproximadamente 800 bombarderos que lanzan 2.700 toneladas de bombas, incluyendo un alto porcentaje de bombas incendiarias. Lo seguirán los estadounidenses que deben llegar al amanecer con un poco más de 300 bombarderos que añadirán 400 toneladas de bombas. Los estadounidenses regresarán al día siguiente con 200 bombarderos más para un ataque adicional. En otras palabras, este es un bombardeo conjunto entre estadounidenses y británicos. El ataque va sin contratiempos para las tripulaciones aliadas, ya que buena parte de las baterías de defensa antiaérea de la ciudad han sido trasladadas hacia el este para intentar detener el avance soviético. Durante este bombardeo se produce un fenómeno que ya ha ocurrido en el pasado en distintos lugares. La combinación de condiciones climáticas y las bombas incendiarias resultan en una tormenta de fuego en que las llamas consumen y atraen el oxígeno, lo que genera vientos huracanados que arrastran a las llamas como tornados de fuego que consumen todo a su paso. Uno de los sobrevivientes describía: se escuchaba un rugido indescifrable causado por el fuego. Este sonido parecía algo salido de una tragedia bíblica de las que escuché en la escuela. Estaba en shock. Incluso el color del fuego era distinto. No era rosado o rojizo, era fuego de un color blanco y amarillo. En el fondo, el cielo no era más que una amenazante nube de humo. Para el final de los ataques hay decenas de miles de muertos. El gobierno nazi y su ministro de propaganda aprovecha esta calamidad para declarar que se está produciendo una masacre contra Alemania. Afirman que 200.000 alemanes han muerto en este criminal ataque a un centro cultural alemán sin valor militar. Por supuesto, al señor Goebbels se le ha olvidado que en las etapas iniciales de la guerra, cuando eran ellos los que tenían la capacidad de ofensiva, hicieron esto en innumerables ocasiones. En todo caso, si ese número de 200.000 alemanes muertos es correcto, no lo es, entonces este sería el bombardeo más letal de la historia de la humanidad. Creo que es importante mencionar un par de puntos respecto a este tema. Al final se determina que los muertos fueron entre 25.000 y 30.000, lo que pone este bombardeo al mismo nivel de otros tantos bombardeos de ciudades alemanas. Si murieron 30.000 alemanes y no 200.000, no fue por algún tipo de precaución aliada. Si hubieran habido 200.000 alemanes ahí ese día, hubieran muerto 200.000 alemanes. Lo que también es cierto es que este bombardeo con aproximadamente 1.100 bombarderos fácilmente pudo haber sido un bombardeo con 2.000 bombarderos y se pudo haber repetido por varios días. Para este momento, los aliados ya son capaces de producir ese tamaño de fuerza de ataque sin mayor problema. Si el plan hubiera sido, como se los acusa, de querer destruir la ciudad de Dresde, lo hubieran podido hacer. El reporte alemán y la innegable destrucción causada produce una gran reacción, empezando con países neutrales que para este momento expresan su opinión abiertamente. Estos ataques contra una nación ya claramente derrotada son excesivos y no deben seguir ocurriendo. A quienes hacen esos comentarios se les olvida comentar que al margen de que ya se considere a Alemania literalmente derrotada, Alemania no está capitulando.
Pero la sociedad civil estadounidense y británica se suma a la protesta exigiendo moderación. Hasta el día de hoy hay quien se refiere a este bombardeo como un crimen de guerra. La culpabilidad por este ataque cae sobre Arthur Harris, comandante de la Fuerza de Bombarderos británica, al que se etiqueta como carnicero. Esto es una injusticia contra este señor por algunas razones. La primera es que él es un militar y debe por lo tanto obedecer órdenes de sus superiores. No fue él quien decidió que entre los objetivos válidos se encontraba, entre comillas, la moral del pueblo alemán. En otras palabras, la autorización para bombardear lo que quieran bombardear. Él, como tantos otros comandantes militares, debía encontrar la forma de ejecutar la tarea planteada por sus supervisores. El bombardeo de Dresde fue ejecutado por bombarderos británicos y estadounidenses, señal clara de que la decisión no se tomó al nivel de Harris, que no tenía ningún control sobre la fuerza de bombarderos estadounidense, sino al nivel del comando conjunto. El bombardeo de Dresde, le guste a quien le guste, no es nada más que un bombardeo más en que se demuele una ciudad alemana más. Este bombardeo no merece más atención que el resto. O estos bombarderos fueron crímenes de guerra o no lo fueron. Desafortunadamente para Harris, a él le ocurre lo que a Winston Churchill le ocurrió en la Primera Guerra Mundial en la campaña de los Dardanelos en Turquía, en una operación que falla y la responsabilidad cae sobre los hombros de Winston Churchill, responsable por una parte de la operación, pero no del resultado final. Ahora es el turno de Churchill de tomar esa misma actitud hacia su subordinado. Esta actitud, en mi opinión, es cobarde, al permitir que un subordinado se lleve la culpa por una decisión que se tomó a un nivel superior. El responsable final es Churchill, quien tenía la tendencia a entrometerse en todo lo relacionado con lo militar y que por lo tanto no puede afirmar que no estaba al tanto del ataque y sus potenciales consecuencias. En un memorando, Churchill escribe que es cuestionable que se bombardee ciudades alemanas simplemente para causar terror entre la población y pide que los ataques se concentren exclusivamente en objetivos militares. Esto es una hipocresía, ya que Churchill ha sido uno de los defensores de atacar lo que se deba atacar a fin de ganar la guerra. Arthur Harris, al tanto de este memorando escrito por Churchill, escribe su propio memorando al Ministerio del Aire en que defiende su conducta. Admite lo repugnante de la tarea que debe ejecutar, pero las razones fueron justificadas por cuestiones estratégicas y fueron además autorizadas a niveles superiores. Churchill se ve obligado a revisar su memorando. Al final, Arthur Harris no podrá librarse del membrete de carnicero y el bombardeo de Dresde es para siempre asociado con su nombre. ¿Fue el bombardeo de Dresde un crimen de guerra? ¿Lo fueron los bombardeos de otras ciudades alemanas? ¿Fueron los bombardeos alemanes de Varsovia, Rotterdam, Londres, crímenes de guerra? Estas preguntas deberán quedar para el final de esta guerra y los juicios que se harán luego del final. Y la respuesta podría sorprenderlo. Para finalizar, un par de datos encontrados en los libros consultados esta semana. Uno de los autores consultados explica que para inicios de 1945, las fuerzas de bombarderos británico-estadounidenses soltaban en una noche más bombas que las que soltaron los bombarderos alemanes en un mes sobre Londres durante el Blitz. Como breve recordatorio, el bombardeo de los alemanes contra Londres y otras ciudades inglesas, luego de ser derrotados en la batalla aérea sobre Inglaterra, fue conocida como el Blitz y duró aproximadamente 6 meses. Esto quiere decir que en más o menos una semana, los aliados son capaces de igualar a los alemanes en tonelaje de bombas que sueltan sobre sus ciudades. Esa comparación muestra la contundencia y la abundancia de los bombardeos aliados.
Durante los primeros 10 meses de 1944, los aliados soltaron 250,000 toneladas de bombas sobre Alemania. A partir de 1945, se comprometen a duplicar el tonelaje y lo logran, a pesar de que para abril de 1945 esta guerra estaba prácticamente concluida. Es decir, que iban en camino a fácilmente cuadruplicar el tonelaje de bombas soltadas sobre Alemania. Otro de los historiadores consultados afirma: el 50% de las bombas que van a ser lanzadas sobre el territorio alemán caerán en 1945. Piensen lo que eso significa. Las bombas lanzadas contra el territorio alemán entre 1940 y 1944, 5 años, es similar a la cantidad lanzada en menos de 5 meses en 1945. Un verdadero infierno. Aquí también tengo que hacer referencia a una entrevista con un combatiente estadounidense al que entrevisté hace años. Él llegó a Europa en 1945, es decir, luego de los desembarcos y cuando ya la derrota de Alemania estaba cerca. Desembarcó en Francia y fue parte de las tropas que ingresaron a Alemania por tierra. Este combatiente era parte del equipo de una batería antiaérea que defendía a las tropas aliadas que avanzaban hacia Berlín. Dos cosas me llamaron la atención durante la entrevista. La primera fue que la batería de la que él era parte nunca disparó durante la campaña. La aviación alemana era ya historia. La segunda es que, de acuerdo a este combatiente, en el trayecto desde Francia hacia el centro del territorio alemán, él no vio una sola población alemana intacta. Manejaban por kilómetros y simplemente se veían los escombros de ciudades, de pueblos grandes y pequeños. Todos habían sido destrozados por la aviación aliada. Habrá que ver de esos cuántos eran objetivos militares. El bombardeo incesante de las ciudades alemanas continúa y para finales de la guerra, 40 de las 60 ciudades alemanas habrán sido literalmente demolidas por los bombarderos aliados. Hay un factor que se suele olvidar respecto a la Segunda Guerra Mundial, y es que el nivel de letalidad de esta guerra nunca dejó de incrementarse. En otras palabras, el número de muertos en 1939 fue superado en 1940. Ese número fue superado en 1941. 1942 fue aún peor. Lo mismo ocurre en 1943. 1944 es otro año terrible y 1945 iba en camino a ser el peor si la guerra se extendía. Es difícil imaginar el nivel de agotamiento del planeta ante tanta muerte y destrucción. Al regresar en 2 semanas, el final de la Alemania nazi se acerca a 2 frentes. En 2 semanas hablamos del fin de Alemania desde el frente oriental. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.